El título de nuestra enseñanza esta mañana: riquezas, placer y obras. Riquezas, placer y obras. No sé si ustedes en algún momento de sus vidas se han preguntado, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios me trajo a este mundo? De hecho, la mayoría de personas, por no decirlo que todos, emprendemos y hacemos muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Experimentamos de una y de otra manera para ver si le encontramos sentido a la vida o si descubrimos nuestro propósito de vida. Ustedes se han dado cuenta, o no sé si tal vez lo hayan experimentado también, de que cumplimos los 20, cumplimos los 25, cumplimos los 30, incluso los 40, de hecho los 50 o incluso, creo yo que hasta 60 años. Alguien puede decir, hombre, ya 60 años de edad, 50 o hasta más, y todavía no le encuentro sentido a la vida, como que no hallo todavía el propósito para el cual Dios me dio la existencia, me trajo a este mundo. Y entonces, y recapitulamos y revisamos nuestras vivencias y vemos todo lo que se ha hecho, pero decimos, bueno, pero hice aquello en aquella época y no me llevó a ninguna parte. Hice aquello en aquel periodo de mi vida y tampoco le encontré sentido a la vida. Y a pesar, hermanos, de que hemos disfrutado y vivido muchas experiencias y muchos momentos que han marcado nuestras vidas, nos damos cuenta de que hay algo que como que no casa en esta historia. Hay algo que no cuadra. Y ese algo tiene una explicación, hermanos. Sin Cristo nunca le encontraremos verdadero sentido a la vida. Viviremos, claro que sí, viviremos, y viviremos de mil maneras, pero definitivamente el que le da propósito y sentido a nuestro existir es Cristo Jesús. La palabra del Señor nos indica de que Dios nos hizo a nosotros con un propósito, y ese propósito es que viviésemos para adorar, es decir, usted y yo, todo ser vivo, y no solamente, mire pues lo grandioso de esto, no solamente el ser humano, todo ser vivo, dice la palabra, que todo lo que respira, alabe a Dios. Nosotros fuimos hechos para eso, para adorar al Señor. Tristemente, en el transcurrir de los días, de los años, en los ires y venires de nuestra existencia, cambiamos muchas veces de Dios y decidimos comprometernos a adorar y a seguir otros dioses que este mundo nos pinta. Así es que, mis amados hermanos, debemos de nosotros entender, porque Salomón también tuvo esa misma experiencia, el mismo sinsentido, el mismo sinsabor con la vida. Vivió de muchas maneras, como lo vamos a ir conociendo a lo largo de este libro de Eclesiastés, que es el resumen de su vida en sus propias palabras. Vivió tanto, pero hasta el último momento, hasta que se reconcilió con su Señor y Salvador, dice que no le encontró sentido a su vida. Y esto es lo que nos va a enseñar una vez más en esta mañana. El pasaje que abordaremos es el capítulo 2 de Eclesiastés. Vamos a tratar de citar todos los versículos, 26 versículos de este capítulo 2, es decir, del 1 al 26, pero los vamos a ir desglosando, pues por la extensión del texto, lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir leyendo en el desarrollo de la predicación. Pero permítanme primeramente contextualizar dónde estamos ubicados. En el capítulo 1, Salomón llegó a la conclusión de que todo carece de sentido y que es efímero porque la humanidad se rebeló contra Dios. Y ahora vive la humanidad en un mundo bajo la maldición de Dios, en el que nada de lo que intentamos muchas veces construir en nuestras propias vidas nos satisface en última instancia. Y según Salomón, si este mundo maldito es todo lo que hay, entonces no hay beneficio, no tendría sentido para nuestras actividades, porque nada va a cambiar entonces bajo el sol. Son las conclusiones que ha venido sacando Salomón. Él dice que la humanidad está atrapada en una prisión de monotonía donde nada cambia, para finalmente tener que morir.
Y esto entonces llevó al predicador, como se le llama a Salomón en este libro, a dar su testimonio personal sobre cómo lo intentó todo para encontrar algún tipo de sentido en esta vida. Pero llegó a la conclusión de que nada funciona, nada funciona. Y el final del capítulo 1 estableció su testimonio, y ahora el capítulo 2 da entonces los detalles de esa búsqueda, de cómo él intentó de una y de otra manera, de esta forma y así, de encontrarle sentido a su vida. Dice que escudriñó como un científico, como un filósofo, experimenta con todo tipo de cosas para ver dónde puede encontrarle valor o significado duradero que valga la pena a su vida. El predicador entonces se dedica a buscar el placer por medio de todo lo que hay a su alcance. Se convirtió prácticamente en un hedonista. Todo lo que tiene que ver con placer y disfrute me sirve. Al parecer entonces el sabio se convenció a sí mismo que si en últimas todo va a terminar en polvo y ceniza y que nada de lo que haga tiene sentido o importa, entonces es mejor dedicarse a comer y beber y disfrutar sin medidas. Parece que llegó un momento en que dijo, voy a hacer esto, a ver si por este lado le encuentro significado a mi existencia. No obstante, a pesar de todo lo que hace y que experimenta, y por todo lo que la gente se preocupa, vuelve y llega a la misma conclusión. Todo es vanidad, todo es fútil, todo es polvo y humo. Así es que entonces veamos la conclusión a la que llega el predicador en el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros. Vamos a tratar de desglosar estos 26 versículos en 4 encabezados. El primero de ellos, las riquezas y el placer carecen de sentido. Las riquezas y el placer carecen de sentido. Como lo mencionamos previamente, después de haber mostrado que la sabiduría humana no tiene poder para ofrecer a los hombres la felicidad que ellos desean, el predicador intenta entonces alcanzarla a través de otros caminos distintos. Primeramente, riquezas y placer sin medida. Veamos entonces los primeros 10 versículos del 1 al 10 del capítulo 2 de Eclesiastés dicen. Entonces me dije, ven, ahora te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Salomón emprende entonces esa búsqueda desesperada de sentido en un mundo caído. Y como un investigador del alma humana, ahora se dedica a experimentar con todo: placer, vino, trabajo, riquezas, fama y sexo. Eso es lo que vemos en esta descripción de estos primeros versículos. Se entrega al disfrute total, a la diversión, a los banquetes. Dice que construyó palacios,
jardines y ciudades, acumuló todos los tesoros y disfrutó de todas las delicias imaginables para un ser humano. De hecho, su afirmación de que él combinó sabiduría con placer nos deja claro que no se volvió loco en su búsqueda de lujo y placer, y que tal vez su problema, podamos decir, fue que no tuvo autocontrol. Él dice que él no dejó de ser sabio. Hizo las cosas a propósito, solamente para vivir las experiencias. Que ni en el placer ni en la sobriedad él encontró sentido a su vida. Eso es lo que deja claro por medio de todas estas descripciones, que si ahondamos en cada una de ellas, de todo lo que hizo Salomón, pues hombre, no nos va a alcanzar este resto de año. Su conclusión entonces es desalentadora, más bien devastadora. Nada de esto que él ha vivido llena el vacío de su corazón humano. El hombre necesita entonces, dice Salomón, mucho más que riquezas y que placer para poder encontrarle un significado, un norte a su propia existencia. Y partiendo de ahí, quisiera entonces, mis amados, invitarlos en este momento a hacer un ejercicio. Pensemos por un instante las maneras en que nos divertíamos y que decíamos disfrutar la vida antes de ser rescatados por el Señor Jesucristo. Seguramente no alcanzamos el nivel de placeres y de excesos de Salomón, o tal vez algunos sí pudieron haber vivido sus vidas en muchos más derroches o incluso depravaciones, porque es de esos contextos de donde el Señor nos ha rescatado a muchos. Así es que solo Dios y ustedes sabemos cada quien cómo era nuestra vida antes de. Algunos quizá adinerados, poderosos, influyentes, tal vez hasta extravagantes, respetados, en fin. Otros probablemente enfermos sexuales por el mundo, buscando siempre el placer y la satisfacción de sus bajas pasiones, de su carne. No sé cuál haya sido la vida de cada quien. En fin, el punto es que si vivimos en ese mundo, si vivimos esos estilos de vida, la pregunta es, ¿por qué estamos aquí? Habiendo vivido en medio de tantos desmanes y en medio de tantos excesos, o incluso, ¿por qué estamos aquí pudiendo vivir todavía de esas mismas maneras si quisiéramos? Esa es la pregunta que se hace Salomón. ¿Y saben cuál es la respuesta? Muy sencilla, mis amados hermanos. Porque en el mundo, en el placer, ni en las riquezas, nunca pudimos ni podremos encontrar el sentido y el propósito para nuestras vidas, tal cual como Salomón. Es decir, la experiencia de Salomón no es una experiencia exclusiva de él, es la experiencia que vive todo ser viviente, todo ser humano sin Cristo Jesús. Vive muchas experiencias, puede conocer muchos lugares, puede disfrutar de muchas cosas, pero sin Cristo en su vida, tal vez todo va a quedar en recuerdos y fotos. Eso fue lo que le pasó a este varón, y es lo que seguramente nos ha pasado a nosotros. Por eso el Señor tuvo misericordia y hoy tal vez disfrutamos más de una mañana escuchando la palabra del Señor, viendo los rostros y las sonrisas de mis hermanos, que haciendo otro tipo de cosas, mis amados hermanos. Pero veamos cuál es el resultado entonces que producen las riquezas y el placer. ¿Cuál es ese resultado que producen las riquezas y el placer? Dice el versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Así es que después de hacer todo lo que quiso hacer, el predicador se volvió y examinó sus obras entonces para reflexionar sobre el fruto de todo su esfuerzo. Como quien busca hallar sentido en lo que ha logrado por sí mismo, tal vez económicamente. Así como Dios cuando terminó toda su obra, ustedes recordarán por allá en Génesis capítulo 2, dice que Dios descansó porque vio que todo lo que había creado era perfecto. Era perfecto.
Sin embargo, ahora cuando Salomón mira todo lo que él ha creado, todo lo que ha hecho con sus manos, todas sus obras, descubre que todo es efímero. ¡Qué gran diferencia! Cuando Dios creó todo en santidad y pureza, vio que todo era perfecto, pero ahora Salomón ve que todo es efímero. Él mira hacia la montaña, por decirlo de alguna manera, del placer y del gozo que produce el mundo. Y aunque parece una ganancia, él ve que todo es un espejismo pasajero. Esto también pasará. Esto también llegará el momento en que será polvo y humo. Ni jardines, ni riquezas, ni obras magnificentes tal vez pueden ofrecer un bien duradero, es lo que concluye Salomón. Así como Job, cuando intentaba comprender el porqué de su sufrimiento, Salomón el predicador ahora también dirige su atención a la realidad final. Todo gozo sin Dios se desvanece, todo gozo sin Dios se desvanece. Esa es la conclusión que le está sacando ahora. Bajo el sol no hay provecho eterno, solo en el Creador puede hallarse la plenitud verdadera. Eso es lo que él dice. Y es muy interesante nosotros que mientras vamos escuchando y vamos leyendo, cuando ustedes tengan el tiempo en sus hogares, de hecho, esa es una recomendación que se debería de hacer, de que cuando estamos abordando acá en la iglesia una serie, los animamos a que lean el libro de esa serie. En este caso, lean en detalle el libro de Salomón, pausen ahí, porque el libro de Eclesiastés, porque para poder tener más claridad y mejor entendimiento de lo que estamos escuchando acá en la congregación. Así es que si leemos con detalle la historia de Salomón, vemos que tal vez estas palabras con las que él se autodescribe se quedan cortas para todo lo que hizo y todo lo que experimentó Salomón. Pero llena y concluye lo mismo, todo es vanidad. No sé si ustedes han visto por ahí o han escuchado por ahí aquellos gurús de la actitud positiva y del crecimiento personal, que enseñan que usted no se debe de reprimir nada de sus deseos, cualquiera que sea su deseo, no lo reprima. Y dicen ellos, porque puede ser peligroso, cuando tú reprimes tus sueños, cuando tú reprimes tus deseos, pueden llevarte a la depresión o incluso algunos se han frustrado y han terminado en el suicidio. Eso es lo que enseñan estos gurús, es decir, te motivan, te animan a que vivas y experimentes esos deseos que hay en tu corazón. Ellos dicen, no importa cuál sea tu deseo, ya sea que tenga que ver con la identidad de género, o con la orientación sexual, o con el placer o los sueños, no lo reprimas. De ninguna manera reprimas tus sueños, es lo que enseña esta gente. Pero como podemos observar, hermanos, Salomón nos está advirtiendo de algo muy diferente. Muy amorosamente, él nos advierte de que entregarse por completo a todo lo que nos hace sentir bien se puede tornar peligroso, es lo que está diciendo. ¿Y saben por qué? Porque puede ser que cuando tú consigas todo lo que deseas, te vas a dar cuenta de que te está autodestruyendo y que ya no lo quieres tanto, ni te satisface tanto como tú creías. ¿Cuántas personas? Miren, yo conocí un caso hace unos años, de hecho acá mismo en la congregación, un niño que a los 10 años tuvo su inclinación, su atracción por niños de su mismo sexo, y este niño a los 15 años, el regalo de su madre fue hacerle poner implantes de seno, para que fuera niña. A los 17 años tuvo su revolución de personalidad y de identidad y ya quiso ser niño nuevamente. Terminó de psiquiatra, terminó en el mental, no supo quién era finalmente. Hermano, y a muchas personas les suceden cosas similares. Desean tanto, con tanta pasión, que terminan enceguecidos con ello, que los lleva a su propia autodestrucción. Así es que, amados, el placer y disfrutar de la vida no es malo, de ninguna manera. Es más, es bueno, pero si se convierte en tu Dios, terminará esclavizándote.
termina esclavizándonos. Ese es el resultado que puede producir la riqueza y el placer cuando hacemos de ellos el fin o el propósito de nuestra propia vida. Ustedes han escuchado por ahí una frase que dice, refiriéndose a personas muy adineradas, es tan pobre que no tiene sino dinero. Porque mucha gente termina en esas condiciones, tan pobres que no tienen sino dinero. Corazones vacíos, inmisericordes, nada los satisface, desagradecidos, orgullosos, arrogantes, no tienen sino plata. Y Salomón no quería llegar a ese punto. Entonces él dice, yo no le encuentro sentido a esto, ni a todos los placeres, ni a la tanta riqueza que alcancé a amasar, a la fortuna que alcancé a amasar, yo no le encuentro sentido a este tipo de cosas. Pero aparte de que las riquezas y el poder no han sido suficientes para encontrarle sentido a la vida, hay otros aspectos como la sabiduría, según Salomón, que tampoco le han brindado ese significado a su existencia. Eso nos lleva al segundo encabezado, la sabiduría carece de sentido. Y veamos entonces el por qué Salomón dice esto. Primeramente veamos la paradoja del sabio y el necio. Dicen los versículos 12 al 15. Yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas, aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad. ¿Qué conclusiones? Salomón reflexiona entonces sobre la aparente superioridad de la sabiduría frente a la locura. Sin embargo, descubre que aunque la luz del entendimiento aventaja la oscuridad de la necedad, igualmente ambos caminos terminan en el mismo destino. ¿Cuál? La muerte. De hecho, esta constatación del sabio lo lleva a esa pregunta existencial: ¿de qué sirve entonces haber sido tan sabio? De modo que su conclusión es decepcionante. La sabiduría humana, aunque es buena, también es vanidad de este mundo caído. Pero detrás de su lamento, aquí podemos observar un eco, digámoslo, teológico. Sin Dios, todo esfuerzo humano acaba en vanidad. Solo en Cristo la sabiduría encuentra sentido y redención. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Dice Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que Salomón concluye, casi 1000 años antes de Jesús, concluye, la sabiduría ilumina la vida de alguna forma, pero no es la luz de la vida. Como lo dijimos en un sermón anterior, el predicador no está diciendo que ser sabio e inteligente no vale la pena, no. O que vayamos a decir que el estudio en nuestra época, la universidad, el profesionalismo no tienen mérito de ninguna manera, hermanos. Salomón no está tratando de decir eso, ni menos yo. Pero lo que sí debemos entender es que la inteligencia y la sabiduría humanas sí son muy diferentes a la inteligencia y la sabiduría divinas. Muy diferentes. El mismo Salomón dice por allá en el libro de los Proverbios, Proverbios 9:10, mire lo que dice: el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor del Señor. Y el conocimiento del santo es ¿qué? La inteligencia. Si tú eres realmente inteligente, esfuérzate y preocúpate por conocer más a Dios. Y si quieres alcanzar sabiduría, propone en tu corazón el temor de Dios. ¿Cuántas personas inteligentes, sabias en este mundo, consejeros,
terminaron en medio de las tinieblas porque nunca conocieron la luz de Cristo Jesús. Es obvio, mis amados, que la inteligencia y la sabiduría humana ayudan en gran manera a las personas y a la humanidad en general. Ya lo estamos viendo con todo este crecimiento exponencial de la tecnología, la evolución. Y puede cambiar la vida en cuanto a estilos y dinámicas, pero hermanos, nunca la inteligencia humana, la sabiduría humana cambiará el corazón y el destino eterno de nadie. Nunca, hermanos. Ahí es donde se requiere la inteligencia bíblica, que consiste en el conocimiento de Dios, y la sabiduría, que consiste en el temor del Señor. Eso sí nos da eternidad. Eso sí realmente transforma nuestros corazones. Pero veamos entonces el destino material, lo que más frustra a Salomón, el destino material del sabio y del necio, dicen los versículos 16 y 17. Porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como mueren tanto el sabio como el necio. Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. No podía tolerar esto, Salomón. Yo tan sabio terminaré muerto igual que los necios. Con dolor e impotencia, el rey contempla entonces que tanto sabios como necios son olvidados y que la muerte borra toda memoria humana. Con el tiempo, dice, hasta los recuerdos que deberían permanecer vivos también se desvanecen. Así que la grandeza y la sabiduría no aseguran inmortalidad, pues todo es olvidado. De hecho, esta verdad le genera angustia, dice al predicador. ¿Cómo es posible que el sabio muera como el necio? Incluso llega a aborrecer la vida, porque ni el hombre más sabio y más rico como él la puede conservar, puede alargar un minuto, puede alargar una hora, un día de su vida, y lo frustra. ¿Cómo es posible esto? Que domino ejércitos, domino naciones, domino pueblos, pero no puedo alargarle un minuto a mi vida. Así es que su frustración solo apunta al anhelo de la eternidad que solo Dios puede satisfacer. Y es a eso a lo que poco a poco, paso a paso, nos va acercando. En este mundo, si usted lo mira desde la óptica meramente humana, terminará colgándose por ahí. Si le quiere encontrar sentido a la vida, mírelo desde la óptica de Dios. No sé si ustedes han escuchado una canción viejita que se escucha por ahí, que se llama Las calaveras todas blancas son. ¿No han escuchado? ¿No? La cantaba Lisandro Mesa y otras orquestas, otros grupos la han cantado en varios géneros, en varios diversos géneros pues musicales. Y la canción, si no la han escuchado, cuenta la historia del negrito Simón, dice, el fruterito del pueblo, que murió el mismo día que el viejo Pipón, el hacendado del pueblo, y los dos fueron enterrados en el mismo cementerio. ¿La han escuchado? Uno con tremenda carroza, otro con un sencillo cajón, pero después de un tiempo los fueron a sacar y dice, y las calaveras todas blancas son. De hecho, dice la canción, miren qué casualidad que a las tumbas van a dar. Y este es el punto, hermanos. Este es el punto frustrante de Salomón. El rico y el pobre, el sabio y el necio, todos pararemos en un cementerio. Y después de un tiempo, nuestras calaveras todas serán iguales. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es el sentido de la vida entonces? Pues hermanos, la respuesta es clara. Es Cristo. Cristo es el que marca la gran diferencia. Y no solo en esta vida, hermanos. Si usted observa a su alrededor,
Si usted es una persona que se ha dedicado, que ha nacido de nuevo y se ha dedicado a obedecer a Jesucristo, usted se da cuenta de que usted marca una diferencia en su casa, en su familia, en su comunidad, en su trabajo, en todos los lugares. Usted, con Cristo en usted, usted marca una diferencia. Pero eso no es todo. Cristo marca una diferencia en nuestra eternidad. Hermanos, solamente hay 2 destinos eternos y ustedes los conocen. Ustedes han escuchado de ellos. O con Cristo o sin Cristo. En otras palabras, o en el cielo o en el infierno. Solamente eso. ¿Qué marca la diferencia entonces? Todas sus obras, todo lo que usted se divirtió, todo lo que usted disfrutó, todo lo que usted amasó. No. Lo que marca la diferencia es Cristo. Definitivamente. No podemos ser unos cristianos más del montón, hermanos. Donde el Señor nos ha puesto, debemos de marcar esa diferencia. Que el día de mañana tal vez lleguemos a ser un número más en un cementerio, cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero ante la familia, ante la sociedad, ante Cristo, ante todo, marcaremos una diferencia, hermanos. No nosotros, sino que Cristo la marca en nosotros. Amén. Pero después de analizar entonces el sinsentido del placer, las riquezas y la sabiduría, el predicador también encuentra que aún el trabajo carece de sentido. Veamos lo que dicen ahora los versículos 18 al 21. Nadie sabe para quién trabaja. Dice: asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. Y también eso es vanidad. Por tanto me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Oiga, este hombre estaba analizando pero todo. El predicador contempla casi que con amargura que todo su arduo trabajo y sabiduría acabarán en manos de quién sabe quién. Lo más probable es que en manos de un necio. Y según cuenta la historia, el hijo de Salomón, que lo reemplazó después, que lo sucedió ahí en el trono, fue el que dividió el reino. No fue para nada buen administrador, ni mucho menos fue sabio. El sabio que ha trabajado con diligencia, con habilidad, finalmente tendrá que dejar el fruto de su trabajo a quien nada hizo por adquirirlos. Y esa realidad solo despierta desesperanza en este hombre. Y yo creo que en cualquiera. Reflexionar de esta manera solo reveló que definitivamente todos los afanes del hombre desligados de Dios son vanidad. Todo lo que ha logrado con tanto esfuerzo, con tanta sabiduría, se puede perder en manos de otro que no tiene control de nada. Tal como lo diría también el salmista, por allá en el Salmo 49, versículo 10. Porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. El predicador concluye entonces que saber que ante la muerte y la herencia nadie tiene control es una tremenda vanidad. No puedo controlar el día de mi muerte y tampoco tendré control sobre lo tanto o nada que voy a dejar. Hace un tiempo conocí la historia de un hombre de unos 42 años, bastante adinerado, pero tan adinerado como tacaño. Nunca salía a pasear para no gastar dinero, nunca llevaba a su esposa o a su familia a un lugar tal vez un poco más costoso. El caso es que murió a los 42 años precisamente. ¿Y qué dejó entonces? Dejó una gran herencia, una viuda y una familia bastante adineradas.
La viuda lo lloró, no sé si mal no recuerdo, 6, 8 meses lo lloró, le hizo el duelo, a los 8 meses decidió rehacer su vida con otra persona y hoy se la pasan paseando por el mundo, sitios turísticos y dándole el codo. Y el difunto, quién sabe, revolcándose en dónde. Y seguramente ustedes conocen situaciones similares, porque hay mucha gente que piensa como el hombre de esta historia. No trabajan para disfrutar el fruto del trabajo de sus manos, más bien trabajan porque se han hecho esclavos del dinero. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ante esta realidad, entonces Salomón parece decir, qué tristeza. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Y saben por qué? Veamos lo que dicen los versículos 22 y 23. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón, y también esto es vanidad. La pregunta de Salomón, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón? Solo refleja la frustración en la que él ha terminado buscándole sentido a su vida en sus propias fuerzas. Lo he intentado todo en mis propias fuerzas. Y he logrado mucho en mis propias fuerzas, pero no lo que buscaba, significado y sentido para la vida. De hecho, la raíz de la palabra afán que usa aquí el predicador expresa el deseo de realización o de ver su vida realizada. Pero su esfuerzo por alcanzar ese objetivo termina en vacío. ¿Por qué? Porque nada permanece para siempre. Entonces mi vida nunca ha sido realizada. Porque alcanzo una meta y se va yendo. Le voy perdiendo el sentido a esa meta por la que me esforcé. De hecho, el hombre obsesionado con su autorrealización, su corazón no halla reposo, dice, ni en la noche. ¿Por qué? Porque es presa de las tantas preocupaciones. Se acuesta pensando, ¿qué haré mañana? Ay, la agenda mañana. Ay, mañana tengo este compromiso. Ay, mañana tengo esta obligación. Ay, mañana tengo esta cita. Ay, mañana tengo esto. Y se despierta pensando en lo mismo. ¿Ustedes creen que eso es paz? Así es que la conclusión de Salomón es clara. ¿De qué le sirve a este hombre obsesionarse con el trabajo si el trabajo, en lugar de darle paz y descanso, más bien se la quita? Y entonces dice nuevamente, esto es vanidad. Esto es vanidad. Y probablemente a varios de los que estamos acá nos puede suceder esto. Trabajamos más como un deber, como una obligación. Y el trabajo, en lugar de ser un deleite para nosotros, se termina convirtiendo en una terrible carga que no genera sino frustración y desaliento finalmente. Dice el Salmo 127, versículo 2. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. No quiere decir que nos dediquemos a dormir pues porque todo cae del cielo, no. Sino que el Señor, cuando hay alguien que confía en Él, que cree en Él, que le dedica el tiempo a Él, porque hay gente, hermanos, que no queda tiempo ni para orar. No queda tiempo para ir a la iglesia, mucho menos. Pero aquellos que confían en Él, que le buscan con intensidad, miren, esos son los misterios del Señor. Misteriosamente el Señor los bendice. Ahora yo te pregunto, ¿tú disfrutas tu trabajo? ¿O solo trabajas porque amas el dinero que obtienes con tu trabajo? Son dos cosas diferentes. Una cosa es disfrutar el trabajo y otra cosa es sencillamente que me hice esclavo del dinero que obtengo a través de ese trabajo. Alguien dijo, el que disfruta lo que hace, no se cansará de su trabajo. Nunca será una carga su trabajo para él. Y este es el punto de Salomón. Cuando la gente no tiene un corazón agradecido con el Señor, reniega cuando no tiene trabajo, pero reniega cuando lo tiene también. ¿Sí se han dado cuenta de eso?
Pastor, ore por mí que el Señor me bendiga con un trabajo. Ya llevo 3 meses, 6 meses sin trabajo. Consigue trabajo. Hermano, gracias a Dios que consiguió trabajito. Siga orando por mí, pastor, para ver si me da otro trabajo, porque en este tal cosa. Me pagan muy poquito, me están explotando, me exigen mucho, me demandan tanto, tengo que levantarme a tales horas, ya no puedo dormir como antes, entonces, ¿qué pues? Pero aquel cuya actitud es de agradecimiento con Dios, disfruta tanto de su trabajo como del fruto que éste produce. Ese es el punto al que nos quiere llevar Salomón. Pero en última instancia, después de sus paradójicas conclusiones ante el placer, la riqueza, la sabiduría y el trabajo, Salomón nos muestra en el cuarto encabezado que el contentamiento en Dios y sus dones, eso es lo que realmente sí le da sentido a la vida. Veamos entonces este cuarto encabezado. Primeramente, hermanos, el contentamiento y la gratitud producen satisfacción, dicen los versículos 24 y 25. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. ¿Sí ven la gran diferencia? Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Sin Dios. Si ve que aquí ya cambia, aquí ya no dice, he visto que esto es vanidad, ahora aquí ya dice, he visto que esto es de la mano de Dios. Después de darle vueltas al asunto y vueltas al asunto, el sabio descubre que el verdadero bien del hombre no está entonces en acumular riquezas ni en querer dominar la vida, sino en aceptarla como un regalo del Señor, hermanos. De hecho, los ejemplos que pone son extraordinariamente ilustrativos. Comer y beber es tan básico que lo hace el rico y el pobre, el sabio y el necio. Y en este caso simbolizan recibir la vida con gratitud, reconociendo que todo proviene de la mano de Dios. Aquel que se toma ese vasito de agua, esa agua panelita, ese cafecito ahí, con gratitud al Señor lo disfruta. ¡Ah, qué bueno! Pero el desagradecido puede tener los platos que quiera delante de él. A este le falta condimento, a este le falta sal, en tal parte lo venden mejor. No disfruta nada, hermanos. El gozo que proviene de la gratitud con el Señor por todas sus bendiciones no tiene nada que ver con el placer mundano, sino con la sabiduría que proviene del Señor. Es decir, disfrutar del fruto del trabajo con temor de Dios. Eso es lo que genera gozo realmente, hermanos. Eso es ser sabio. El sabio se cuida y ama la vida como una expresión de fe, sabiendo que el gozo mismo en esa actitud, eso es el regalo de Dios. Gozarme de lo que el Señor me da, poco o mucho, eso es realmente ser sabio. Eso es ser agradecido con Dios. Mucha gente, incluso cristianos, han creído que la bendición del Señor consiste en la adquisición de bienes. Algunas personas dicen, Dios me ha bendecido tanto, pastor, con tanto trabajo, con tantas cosas por hacer, que a veces no me queda tiempo ni para comer. Hey, hermano, ojo con eso. Hermano, según la palabra, permíteme decirte esto, que la bendición de Dios no consiste en las tantas cosas materiales que acumulen, ni las tantas cosas por hacer, ni en el tanto dinero por coger. Según lo que nos está diciendo Salomón, la bendición de Dios es que puedas disfrutar con alegría, con gratitud, con humildad, en el temor del Señor, las cosas pocas o muchas que Él amorosa y poderosamente te ha concedido. Eso sí realmente es una bendición de Dios. Hermanos, una bendición de Dios no es que te enfermes de la ansiedad, no es que te angusties, no es que pierdas tu paz, no es que termines en peloteras con los demás, incluso con la familia por causa del dinero. Eso no puede ser una bendición de Dios.
Una bendición de Dios no es que te alejes del Señor por las cosas materiales. Y es lamentable. Ustedes conocen algunas historias de artistas muy famosos hoy en día, que cuando llegaron, cuando estaban dando sus primeros pasos, eran orando, y nosotros somos cristianos. Hoy en día han dejado a sus mujeres, hoy en día han dejado a sus familias, se han casado con esta, se han casado con la otra, y así sucesivamente, perdidos. ¿Dónde quedó Cristo, hermanos? Y la gente dice, el dinero los cambió. No, el dinero no cambia. El dinero sencillamente muestra lo que ya había en nuestro corazón, hermanos. Alguien dijo, dale poder y dinero a un hombre y verás quién es realmente. Amados, las bendiciones de Dios te acercan a Él, te hacen libre del pecado, te producen gozo, gratitud, no codicia. Las bendiciones de Dios no te generan angustia, hermano. Y es lo que Salomón dice, tanto que me he afanado construyendo esto. Todos lo disfrutan, menos yo, porque vivo angustiado nomás. Y por último, el contentamiento y la gratitud, hermanos, son un regalo del Señor. Miren lo que dice el versículo 26. Porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Y esto también es vanidad y correr tras el viento. Cerrando ya esta sección, el predicador reconoce que Dios distingue misteriosamente a los hombres. Al justo le concede sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador, ¿sabe qué le da? Le da un corazón esclavo de la codicia. Lo hace esclavo del trabajo, lo hace esclavo de la acumulación de bienes que terminarán en manos de otros, es lo que está diciendo. No obstante, ni el sabio ni el necio podrán disfrutar de los dones divinos a plenitud sin el Señor. Así es que de esta manera la paradoja del libro es clara. Todo esfuerzo humano es vano, pero la vida con temor de Dios sí tiene sentido. En su misterio el Señor otorga sabiduría y gozo como signo de su presencia en la vida de sus hijos, así como lo afirma Santiago 1:17, miren lo que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor, hermanos. Y voy concluyendo con esto. Tal vez alguien esté pensando, es que Salomón es un loco, Salomón es un desagradecido, Salomón es un frustrado, nada le sabe bien, nada le sirve a Salomón. Sin embargo, el punto es otro. Puede ser que tú sí estés disfrutando tu vida a tus anchas. Puede ser que sí estés muy satisfecho con lo que tienes y con lo que haces, pero tal vez no han caído en cuenta que hay mucho más todavía para vivir a plenitud. Hay mucho más todavía. Porque, hermanos, con Cristo podemos disfrutar de la vida, podemos disfrutar del matrimonio, podemos disfrutar de los hijos, podemos disfrutar del trabajo, de la risa, de todo esto que Salomón menciona en este pasaje, de la jardinería, de la construcción, todo lo que menciona Salomón acá, y de muchas otras actividades, pero como Dios quiere, hermanos. Amados, miren, nuestro problema no es que a veces deseamos demasiado, más bien es al contrario, deseamos demasiado poco. ¿Y saben por qué? Voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros perseguimos las cosas materiales, nos hacemos esclavos de ellas, cuando nos obsesionamos con estas cosas, nos estamos conformando con lo poco. Porque con Cristo podemos estar mucho más satisfechos, hermanos,
con lo poco o lo mucho que el Señor nos conceda, porque Cristo debe de ser nuestra mayor satisfacción. Diciéndolo en otras palabras, una persona puede tener muchas cosas, pero realmente eso es muy poco comparado con aquel que tiene a Cristo realmente en su corazón, porque disfruta más, valora más. Miren, una persona sin Cristo se hace esclava. Me quedaron tantos millones de ganancia, pero yo esperaba tanto, porque es que me esforcé, invertí, hice aquello, hice lo otro, ¿sí ve? No hay satisfacción, hermanos. Pero una persona con Cristo en su corazón, me quedó tanto, gloria al Señor. Eran plata o cosas que yo no tenía en el bolsillo ni en la cuenta. Dios nos ha bendecido de esa manera y disfrutamos más, hermanos. Mira, tu capacidad mental, intelectual, tus conocimientos, tus dones, tus talentos, ¿de dónde provienen? De Dios, hermanos, de Dios. Mira, si usted analiza su vida, no sé lo que cada quien de nosotros hacemos, pero si usted mira a su alrededor, lo hemos dicho acá, siempre va a haber personas que lo pueden hacer mejor que usted. Pero Dios ha decidido bendecirlo a usted. Entonces, mis amados, valoremos, agradezcamos, no vivamos la vida por vivirla. Esto no se trata meramente de materialismo, hermanos. Pongamos a Cristo en el centro de todo. Así es que cierro con esto. ¿Quieres placeres que duren para siempre y que no sean fugaces? ¿Quieres ese tipo de placeres? En Cristo tienes vida nueva. ¿Para qué? Para que disfrutes de tu vida hoy y por siempre, hermanos. Siempre pongamos a Dios, pongamos a Cristo nuestro Salvador en el centro, que sea el eje de todo. Recibas poco, recibas mucho, tengas poco, pero siempre disfrutémoslo de la mano de Dios, con gratitud, con humildad, con sencillez. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, mis amados hermanos. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Rey soberano y eterno, porque eres grande, Señor. Porque eres fiel, Dios mío santo.